Muy buenas noches y sea todo el mundo bienvenido a Escépticos en el Pub en Tenerife, el ciclo de conferencias informales que se organiza por parte del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, con la colaboración del Aula Cultural Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna, y la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales ASER para el Desarrollo. Y colaboramos también con otras entidades como ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, la Agenda del Ocio de Tenerife, el Pub Sócrates, la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente, y hoy tenemos una colaboración de excepción, ya que se une a nosotros el Aula Cultural Hermana de Matemática Divulgativa en esta sesión 83ª que se plantea por parte de este ciclo en cuestión. Específicamente, hoy vamos a hablar de matemáticas porque tendremos una charla que se llama Paseando con Emi por Göttingen, y para ello tenemos a la ponente, que es Edith Padrón Fernández, directora del Aula Cultural de Matemática Divulgativa, a la cual le doy la bienvenida y le doy las gracias. Edith, muy buenas noches, este es tu público. Vale, muy buenas noches. Bueno, voy a intentar compartir la presentación. A ver. Perdón. Voy a empezar aquí. Bueno, la ven bien, ¿verdad, Luis? Ajá. Ay, perdón. Ahora la están viendo bien, ¿verdad? Entiendo que sí. Si no dicen nada, entiendo que sí. Bueno, pues en primer lugar, quiero dar las gracias al Aula Cultural de Divulgación Científica, a Radio Campus, a la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales y a ASER para el Desarrollo, en particular a Luis Capote por su amable invitación y por el buen trabajo que está realizando en el ámbito de la divulgación y de la comunicación en la Universidad de La Laguna. La verdad es que es una pena que esta pandemia no nos permita desarrollar presencialmente esta actividad en un bonito pub, en el Pub Sócrates, creo que sería, con una cervecita. Bueno, ya han visto que he puesto detrás de mí una especie de bar o chill out, así un poco para intentar por lo menos reproducir ese buen ambiente que se respira en estas reuniones. También tengo por aquí, no sé si lo verán, si me verán, pues una cervecita que me regaló un amigo para este día especial. Bueno, como decía, estoy encantada de que me hayan invitado a dar esta charla, sobre todo porque es para mí una alegría compartir con todos ustedes mi multiconocimiento sobre esta heroína sobre la que vamos a hablar hoy. Bueno, lo primero que voy a hacer es situar a Emmy Noether en el tiempo. Emmy vivió entre dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Más que vivir entre las dos guerras, yo diría que ella vivió los preludios de las dos guerras, porque tenía 26 años cuando se declaró la Primera Guerra Mundial y murió 4 años antes de que se declarara la Segunda. Ya se pueden imaginar lo que esto supone. Hoy muchos nos quejamos de que estamos pasando una pandemia como esta y deberíamos pensar la suerte, por lo menos que hemos tenido algunos, como es mi caso, en la que no hemos tenido que vivir una guerra y que las mejoras en nuestra vida han sido significativas. A Emmy le tocó vivir una sociedad muy polarizada, donde había una guerra ideológica entre la necesidad de buscar una sociedad más libre y más justa frente a los afanes imperialistas de otros. En medio de estas dos guerras, la Revolución Rusa y la lucha de clases. Así que puedo decir que a Emmy no se le presentaban buenas perspectivas para conseguir una vida feliz. Sin embargo, creo que consiguió tener una vida en determinados momentos suficientemente feliz. Me gusta mucho esta foto, de hecho la uso muchas veces cuando tengo que contar alguna charla sobre Emmy Noether. Me gusta mucho
porque en ella podemos observar una mujer tranquila, bondadosa y con una apariencia de saber cuáles son sus prioridades. Creo que después de haber leído muchas cosas sobre ella, me parece que fue una revolucionaria sin haberlo pretendido. Como veremos a lo largo de esta charla, ella nunca levantó la voz, y esto es algo que digo de manera metafórica, seguramente la levantó alguna vez, pero mostró a sus colegas de profesión que cuando incorporamos a la mujer a la investigación obtenemos grandes réditos. El no hacerlo supone perder un montón de conocimiento. Desde su humildad y su inteligencia mostró además una manera diferente de hacer las cosas, cuidando mucho a sus estudiantes sin distinguir por su sexo. En esta foto, si se fijan, su cara está iluminada y el fondo, representando esa sociedad que tuvo ella que vivir, aparece oscuro. De ella se dijeron muchas cosas agradables, bonitas, ¿no? Y quiero hacerlas notar aquí como primer indicativo de su personalidad, porque creo que suponen un reconocimiento a su trabajo y a su forma de ser. Decía Albert Einstein que Emmy Noether era la más grande inteligencia matemática que ha nacido desde que comenzó la educación superior de las mujeres. Frente a eso, reprochaba a la vieja guardia de Gotinga que la vieja guardia de Gotinga debería aprender algunas lecciones de la señorita Noether. Norbert Wiener, uno de los fundadores de la cibernética, afirmó que la señorita Noether es la más grande matemática que jamás haya existido y la más grande científica contemporánea de cualquier especialidad y una autoridad como poco al mismo nivel de Madame Curie. Jean Dieudonné, un matemático francés perteneciente al grupo Bourbaki, comentaba: estaba inmersa en el proceso de transformar completamente el álgebra, dando prioridad sistemáticamente a los conceptos sobre los cálculos y convirtiendo esta disciplina en lo que más tarde se conoció como álgebra moderna. Finalmente, uno de sus alumnos, yo creo que uno de sus más fervientes seguidores, Pavel Sergei Alexandrov, decía: fue ella quien nos enseñó a pensar en términos de conceptos algebraicos sencillos y generales, y no en términos engorrosos de cálculos algebraicos. Y de esta manera abrió el camino para encontrar principios algebraicos en lugares donde tales principios habían sido ocultados por alguna situación especial complicada, nada adecuada para la estrategia usual de los algebristas clásicos. Como verán, los comentarios reflejan la gran influencia que tuvo Emmy en los ámbitos de la matemática y de la física matemática. Frente a este tipo de comentarios, de este tipo de halagos, nos encontramos que Emmy sufrió los prejuicios de la época. Podría decir que algunos de ellos todavía sobreviven en nuestra sociedad, ¿no? Emmy nunca fue el prototipo de mujer de su época, pero nunca se dejó abatir por estos estereotipos. Sabía que lo prioritario en su vida eran las matemáticas y de acuerdo con ello vivía. Sin embargo, se la juzgó por muchas cosas, como por ejemplo su forma de vestir. Decía el nieto de Franz Mertens, un gran matemático: aunque mujer, me recordaba a un capellán católico de una parroquia rural. Se le juzgó por su género. Landau, uno de sus colegas de Gotinga, decía: puedo dar fe de su genio matemática, pero no puedo jurar que sea una mujer. Se le juzgó por su físico. Hermann Weyl, uno de los grandes matemáticos de la historia de nuestra ciencia, comentaba: las matemáticas no estuvieron al lado
perdón, las gracias no estuvieron al lado de su cuna. No sé si Hermann Weiss hubiera comentado lo mismo de algunos de sus colegas. Y por último, y quizás lo más grave de todo esto, se le juzgó por sus ideas políticas y por su origen. Se le tachó de ser marxista y judía, como si alguna de esas cosas fuera un insulto. Ella nunca se declaró marxista, aunque sí manifestó el reconocimiento de algunas de las libertades que se habían conseguido con la Revolución Rusa. Evidentemente judía sí lo era, pero bueno, le tocó vivir una época muy difícil en donde ser judío pues, era un problema para alguna gente. Sin embargo, lo que está claro es que ella parecía hacer oídos sordos a todos estos comentarios y seguía concentrada en su trabajo. Su trabajo era hacer matemáticas. ¿Qué queda para la historia de Emmy Noether? ¿Qué queda para la historia de las cosas que ha hecho Emmy Noether? Pues muchas cosas. Lo primero, quizás por lo que mucha gente la conoce, es por el famoso teorema de Noether. Un teorema que revolucionó absolutamente la física. Se puede decir que hay una física antes de Noether y después de Noether. Además, también podemos contar que ella proporciona una nueva forma de pensar en las matemáticas, concretamente en el álgebra. Como decía Alexandrov, en términos de conceptos algebraicos sencillos y generales y relaciones entre ellos. Y desaparece esa forma de trabajar el álgebra que se reduce simplemente a cálculos algebraicos duros. Por eso se le considera que ella fue la fundadora del álgebra moderno. Algunos teoremas importantes, algunos resultados importantes llevan su nombre. El teorema de Lasker-Noether, Lasker desarrolló ese resultado y Noether lo mejoró. El teorema de Albert, Brouwer, Hans y Noether, cada uno de ellos independientemente obtuvo ese resultado. El teorema de Skolem-Noether, redescubierto por Emmy sin conocer el resultado de Skolem, y muchos otros resultados que no citaremos aquí. Hay una estructura algebraica que hoy lleva su nombre, en honor a ella, que se llaman los anillos noetherianos. Cualquier matemático pues, ha trabajado muchísimo con ese tipo de estructuras. Y no solamente eso, sino una forma de pensar, una forma de razonamiento que se usa para reducir proposiciones generales sobre colecciones de objetos a resultados sobre objetos en particular de esa determinada colección. Es un método de razonamiento que permite obtener ciertos resultados importantes. Después de su muerte, muchos han sido los reconocimientos. Sí he de decir que, desgraciadamente, a veces ni los propios matemáticos la recordamos. Hay muchos matemáticos que desconocen quién es Emmy Noether. Quizás lo conocen mucho más los físicos que los matemáticos, aunque ella hizo una labor fundamentalmente matemática. Bueno, la Asociación de Mujeres Matemáticas celebra cada año las conferencias Noether. Hay también un campus Emmy Noether en la Universidad de Siegen, en Alemania, y un programa de la Sociedad Alemana de la Investigación que supone una beca postdoctoral para apoyar la investigación y la docencia en jóvenes prometedores, porque ella siempre estuvo apoyando a los jóvenes en su dedicación a la investigación. Bueno, Emmy nace en una familia acomodada en la ciudad de Erlanger. Su padre, Max Noether, era también un profesor de matemáticas, había estado trabajando en varias universidades alemanas hasta que se establece en la ciudad de Erlanger. Y como curiosidad les contaré que el bisabuelo de Emmy Noether
no se apellidaba Neder, se apellidaba Samuel. Pero un edicto del archiduque de Baden, por el que los judíos alemanes debían tener un apellido que sonara alemán, y evidentemente Samuel no sonaba alemán, le obligó a cambiar su apellido. Emi tuvo 3 hermanos, aquí vemos una fotografía de ella con sus 3 hermanos, ella era la mayor de los 3 hermanos. Sus hermanos eran Alfred, Fritz y Gustav. De Gustav solo se sabe que tuvo una enfermedad crónica y que no le dejó desempeñar ningún tipo de profesión, pero Alfred era químico y Fritz era matemático. Ella fue educada como una señorita de la época. Estudió idiomas y baile. Era fundamentalmente a lo que se dedicó cuando era pequeña. Tanto una cosa como la otra creo que les ayudó en su vida posterior como científica. Por un lado, el conocer idiomas. Conocer idiomas le permitió hablar con diferentes colegas de otros países. Y después el baile, porque yo creo que para un científico y muy especialmente para un matemático que siempre está dándole vueltas a la cabeza, y para una matemática como ella, es fundamental tener ese espacio en el que nos olvidemos de nuestra profesión, de las matemáticas, y podamos hacer otro tipo de cosas. Ella le gustó el baile hasta el final de sus días, ¿no? Bueno, en la casa del padre de Emi Neder había siempre tertulias con los colegas sobre matemáticas. Yo creo que ahí es donde se fraguó el gusto por las matemáticas de Emi Neder. Ella le gustaba mucho escuchar a su padre y a los colegas de su padre hablando sobre matemáticas y posiblemente ahí se plantó la semilla de lo que luego sería su vida posterior. Sin embargo, aunque ella vivía en esta burbuja, la sociedad que le rodeaba era una sociedad absolutamente conservadora hasta el extremo. En esos años, eran años complicados para las mujeres, en Alemania gobernaba el emperador Guillermo II. Durante una primera época con el canciller de hierro y después ya el propio emperador. Este emperador mantenía que el principal papel de la mujer alemana no consiste en asistir a reuniones o pertenecer a sociedades cuyo propósito es conseguir unos supuestos derechos que les permitan imitar a los hombres, sino la silenciosa labor del hogar y la familia. Este era el ambiente terrible que sufrían las mujeres en aquellos momentos. Su mujer, la emperatriz Augusta Victoria, afianzaba además estas ideas diciendo que las mujeres tenían que tener en mente las 3 K, el Kaiser, Kinder, el Kischer, la iglesia, o el Küche, la cocina. Este era el ambiente que rodeó toda la primera adolescencia de Emi Neder. Sin embargo, como les comenté, ella vivía en un ambiente en donde digamos que su padre trataba a sus hijos de la misma manera si fueran hombres o en el caso de ella, que era una mujer, ¿no? Bueno, era evidente que en este ambiente, pues a las mujeres no se les dejaba asistir a clases universitarias. Había una famosa frase en los ambientes académicos que repetían constantemente que decía que la educación mixta supondrá el derrumbe de todo orden académico. Sin embargo, en 1898, cuando Emi Neder tiene 16 años, el Senado alemán permite asistir a las mujeres excepcionalmente y si los profesores lo permiten. Aprovechando esta coyuntura, Emi Neder, con el beneplácito de Paul Jordan, uno de los amigos de su padre de la Universidad de Erlangen, y también con el beneplácito de su padre, asiste a las primeras clases de matemáticas en la universidad. Pero cuidado,
La asistencia no significaba que las mujeres se pudieran matricular y realizar estudios. En 1903, ella consigue hacer el examen de ingreso, pero aunque aprobó, tampoco podía matricularse. No se permitía que las mujeres se matricularan en esos estudios. Así que en ese curso, en el curso 1903-1904, ella decide irse a Gotinga motivada por las nuevas corrientes que hay alrededor de las matemáticas. La Universidad de Gotinga es una universidad muy especial. Durante esos años se había producido en Alemania un enfrentamiento generacional entre matemáticos. Por un lado estaban los matemáticos clásicos, que defendían la formalidad de la disciplina por encima de todo. Y frente a ello, unos jóvenes matemáticos como Klein o Hilbert, que proponen una apertura, un abrir ventanas para que entren nuevos aires, en donde predominen las ideas y el acercamiento a otras ciencias. Gotinga se convierte entonces en un foro de matemáticos ansiosos de acercarse a una nueva forma de trabajar. Llegan a esta universidad matemáticos que luego han quedado para la historia, como Blumenthal, Minkowski, Courant, etc. Estas son las fotos de quizás los dos grandes líderes de Gotinga, del grupo de matemáticos de Gotinga, que son Felix Klein y, esto está mal, es David Hilbert. Está puesto David Klein, es David Hilbert. Bueno, años antes, Klein había pasado por la Universidad de Erlangen, antes de que Emmy hubiera nacido, y había conocido al padre de Emmy. Cuando Emmy decide marchar a Gotinga, Klein convence a las autoridades para que la dejen asistir a los seminarios y clases de matemáticas, porque sin esa autorización ella no podía ir a las clases. Así que en ese semestre, un poco, pues ella asiste a estas clases con una nueva perspectiva, con gente joven, con discusiones matemáticas, y bueno, queda entusiasmada. Yo creo que ese es el momento en que se fragua la decisión definitiva para Amer. Se va a dedicar a las matemáticas, lo ha decidido. Emmy podría haberse quedado ese año completo en Gotinga, pero surge algo que la va a hacer volver a la Universidad de Erlangen, a su casa. Y es que en algunas universidades han abierto la posibilidad de que las mujeres puedan matricularse. Y una de esas universidades es la de Erlangen. Vuelve, comienza sus estudios y tras terminar los estudios comienza su tesis doctoral con Paul Gordon, uno de los mejores especialistas en teoría de invariantes. Ella leyó su tesis titulada con este título. Ustedes saben, a veces los matemáticos y las matemáticas tenemos, los títulos de nuestras tesis son títulos complicados, ¿no? En su caso era sobre la construcción de los sistemas formales de las formas ternarias bicuadráticas y lo defiende en 1907. Bueno, no pretendo contarles los detalles de qué es lo que hace en su tesis, pero aguanten un poquito, porque voy a intentar contarles qué es esto de la teoría de invariantes, porque es algo que luego, a lo largo de su vida, permanece. Bueno, voy a intentar contarlo con un ejemplo un poco burdo. La idea es que tenemos estos tres objetos y que debemos ver cuáles de estos objetos son iguales. ¿Iguales en qué sentido? Pues en el sentido que podamos obtener uno de otro sin más que hacer algún tipo de transformación. Un tipo de transformación que sea reversible. O sea, que pase del primer objeto al segundo y luego pueda pasar del segundo otra vez al primero. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Bueno, en matemáticas, el tipo de transformaciones que son admisibles, que se pueden hacer, pues depende de la teoría sobre la que yo esté trabajando.
En este caso, con este ejemplo un poco para casa, para que lo entendamos, tenemos estos 3 barcos y queremos ver si se pueden transformar unos en los otros. Entonces, en el primer barco y en el segundo, en el primer velero y en el segundo, el que está tumbado, los dos que están tumbados, no sé si ven mi cursor, pues entre el primero y el segundo es evidente que sí son el mismo tipo de barco porque podemos conseguir uno a partir del otro sin más que hacer una transformación, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos el primer barco, lo rotamos 90 grados y tenemos el segundo barco. Y si partimos del segundo barco, lo rotamos y obtenemos el primer barco. Es decir, hemos encontrado una transformación que nos pase el primero en el segundo. Pero si ahora queremos ver si el primer barco y el tercero, el que está más a mi derecha, son diferentes o iguales, lo que tendríamos que hacer, bueno, a la vista está que uno piensa que son diferentes, pero para demostrarlo matemáticamente, luego sustituiremos los barcos por otras cosas, que serán más complicadas. Pero para demostrarlo, lo que tendríamos que hacer es buscar una transformación entre esos barcos y mirar si esa transformación me lleva, por ejemplo, a rotar. ¿Me lleva el primer barco en el segundo? No. Pues entonces esa transformación no me lleva al primero en el segundo. Busco otro tipo de transformación, que a lo mejor sea solamente trasladar en vez de rotar. Pues tampoco, no me lleva el primer barco en el segundo, tampoco me lleva eso. Pero eso lo tendría que hacer con todas las transformaciones. Para yo afirmar que el primero no se puede transformar en el segundo, tendría que considerar todas las posibles transformaciones y comprobar que ninguna de ellas me lleva al primero en el segundo. Como eso es casi imposible de hacer porque hay miles de transformaciones posibles, pues lo que tengo que hacer es buscar otro método, y ese método es el de la teoría de los invariantes. ¿En qué consiste la teoría de los invariantes? Pues encontrar cosas que distingan el primer objeto del segundo. Por ejemplo, podemos pensar que un invariante es tener esa banderita roja en el mástil. Si tenemos la banderita roja en el mástil y el otro barco no la tiene, pues significa que efectivamente no podemos transformar uno en el otro. Esto sería una forma de entender qué son los invariantes, pero ahora voy a pasar un poco a la parte más matemática para que la vean. Solo voy a poner unas poquitas fórmulas, son las únicas fórmulas que voy a poner en toda la charla. Y voy a empezar pues hablando de fórmulas binarias. Vamos, creo que esto que voy a contar ahora lo puede entender cualquier incluso alumno de secundaria, o sea que no es una cosa complicada. Bueno, voy a hablar de las formas binarias cuadráticas, que son polinomios de este estilo, o sea, son polinomios en donde aparece una X, una Y, son por eso binarias, porque aparece la X y la y cuadráticas porque en realidad, digamos que si sumamos los índices de cada uno de los monomios, de cada uno de los sumandos, pues es 2. Aquí aparece un X al cuadrado, aquí aparece una X elevado a 1, una Y elevado a 1, 1 más 1, 2, ¿vale? Y aparece una Y cuadrada. Esos son lo que se llaman formas binarias cuadráticas. Y esta puede ser una de ellas. Bueno, pues cuando yo puedo hacer una transformación, este sería como mi barco, el de antes, el primer barco. Y yo ahora hago una transformación de este barco. ¿La transformación qué consiste? Pues donde está X voy a poner 2X más Y, y donde está Y voy a poner Y más X. Y si lo sustituyo, sumo y hago todas mis cosas, pues obtengo un nuevo polinomio. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que partiendo del primero, con una transformación, llegué al segundo. Se puede ver que partiendo del segundo también se puede llegar al primero haciendo otro tipo de transformación. No vamos a entrar en esos detalles, ¿vale? Bueno, pues para este tipo de formas, un invariante, fíjense que este tipo de formas es de la forma ax cuadrado más 2bx más ci cuadrado. En este caso, en el caso primero que nosotros pusimos, lo que acompaña a la X es un 1, o sea, la A es un 1. Lo que acompaña el B sería un 2, porque 2 por 2 me daría el 4.
y lo que acompaña al C, o sea, lo que sería el C en este polinomio que tenemos a mi izquierda, pues es el I cuadrado. Es el 1, perdón, es el 1, ¿no? Aquí aparece I cuadrado, por tanto el C sería 1. Bueno, pues lo que les voy a contar, no se los voy a demostrar, es que un invariante es B cuadrado menos A por C. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo estos dos polinomios y quiero saber si hay una transformación para pasar del primero al segundo, tengo dos opciones. Una es encontrarla y otra es demostrar que este invariante para el primer polinomio no es igual al segundo. Si eso ocurre, si el invariante al primer polinomio no es igual al invariante al segundo polinomio, entonces podemos decir que estos dos polinomios no son equivalentes. No se puede transformar uno en el otro con este tipo de transformaciones. Bueno, si uno lo calcula, fíjense, aquí el A sería 1, el B sería 2 y el C sería 1. Pues B al cuadrado es 2 al cuadrado, menos 1 por 1 me daría 3. Y si hago lo mismo aquí, aquí el A sería 12, el B sería 2 y el C sería 1. Pues 2 menos 12 por 1 da menos 8. Es evidente que 3 no es igual a menos 8, por lo tanto yo no puedo transformar este polinomio en el otro. Fíjense que si no tuviera estos invariantes, no lo podría hacer, porque tendría que coger todas las posibles transformaciones, que no son estas, son aquí poner cualquier número, en vez de poner 2x más y, podemos poner x más 3y, o podría poner cualquier número ahí posible. Y demostrar con cada una de ellas que no me lleva una en la otra. Entonces, la existencia de invariantes es importante. Su director, Paul Jordan, lo que hizo fue precisamente encontrar un sistema completo de invariantes para estas formas binarias cuadráticas. Eso lo hizo Paul Jordan. ¿Pero qué hizo Emmy Noether? Pues Emmy Noether se ocupó de lo mismo para las formas bicuadráticas ternarias, que son todo este tipo de polinomios, fíjense lo complicados que son, este monstruo de polinomios, y ella intentó buscar en este sistema los invariantes para poder distinguir dos tipos de polinomios de este estilo. Concretamente, encontró 331 invariantes. Con el tiempo ella recordaría con horror su tesis. Bueno, yo creo que esto nos pasa a todos. Todos recordamos con horror nuestras tesis, ¿no? Sin embargo, como también yo creo que ella tuvo que reconocer en algún momento de su vida, y uno tiene que reconocer también en el momento de cualquiera de los que hemos hecho una tesis, el periodo de tesis es importantísimo, porque ella aprendió una serie de rutinas, de razonamiento, que luego le serían fundamental en el desarrollo de su posterior trabajo. Tengan en cuenta que su trabajo en este momento la hizo ser considerada como una de las grandes especialistas en teoría de invariantes y que en algunos momentos fue llamada precisamente a trabajar algunos problemas por esta razón. Bueno, termina su tesis doctoral y una vez termina su tesis doctoral empieza un nuevo calvario, porque para las mujeres siempre ha sido un calvario, por lo menos durante un gran periodo de tiempo, el dedicarse pues, al estudio y a la investigación. Como pueden suponer, se permitía a las mujeres que se matricularan y que estudiaran, pero no estaba permitido que las mujeres dieran clases. Había un decreto del 29 de mayo de 1908 que prohibía el acceso a las mujeres a las plantillas docentes. Ese decreto decía, y me río, ¿no? Porque diría que me río por no llorar, que las aportaciones de las mujeres no han sido relevantes hasta el momento. Era evidente, no podían ser relevantes cuando resultaba que no se les permitía el acceso a la formación universitaria. Ella en ese momento se desanima bastante después del esfuerzo que había hecho en su tesis
y solamente le permitían algunas veces impartir algunas clases porque su padre tenía una situación de salud delicada y cuando no podía ir a dar clase, pues le permitían que ella diera clase a los alumnos de su padre. Llega en ese momento allí a Erlanger una persona esencial en su vida, fue un amigo permanente a lo largo de toda su vida, Ernest Fischer. Ernest Fischer es un matemático de la nueva ola que la pone enseguida en contacto con el trabajo de Hilbert. Bueno, mientras ocurría esto, él llega en 1910, mientras ocurría esto, en Gotinga se estaba cocinando algo realmente importante. Y aquí están las dos caras de ese algo importante. Uno es Hilbert y otro es Albert Einstein. Klein y Einstein estaban muy, perdón, Klein y Hilbert, no, Klein y Hilbert estaban muy interesados en problemas relacionados con la relatividad de Einstein. Bueno, recordaré algunos de estos problemas. Como ustedes saben, supongo, el movimiento de Mercurio había intrigado durante muchos años a toda la comunidad científica. Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol y su movimiento es un movimiento casi una elipse perfecta, pero el casi era algo que tenía intrigada a la sociedad científica. Según las leyes de Kepler, el movimiento de un planeta debe ser siempre una elipse. Pero este defecto que tenía Mercurio, intentaban los científicos buscar cuál era la razón. Bueno, voy a reproducir para que lo vean exactamente, a ver si se ve bien. Pues ese era el movimiento y como verán es una elipse que no vuelve exactamente al lugar de partida. Pensaron en un primer momento que esto se debía a la existencia de algún planeta o algún tipo de roca que impedía que efectivamente, digamos que la interacción entre el planeta y ese objeto, pues motivaba esta desviación. Así que, bueno, observaron a ver si lo encontraban y no lo encontraban, con lo cual, pues, siempre decían que Mercurio era una mancha en la mecánica clásica. Nadie podía explicar con argumentos de la mecánica clásica por qué la trayectoria de Mercurio no era una trayectoria, una elipse exacta. Fue Einstein el que da una explicación plausible a este fenómeno y él dice que el espacio le dice a la materia cómo moverse y que la materia le dice al espacio cómo curvarse. Bueno, esto está muy bien, pero tiene que haber un aval matemático que justifique esto que estaba diciendo Einstein. Evidentemente, la genialidad de Einstein le hacía intuir que efectivamente había algo que estaba motivando este movimiento de Mercurio. En 1912, Einstein se da cuenta que la respuesta puede estar en la teoría de la curvatura de Gauss, pero Einstein no dominaba estas herramientas matemáticas, así que recurre precisamente a los matemáticos de Gotinga, que son especialistas en esta materia. La palabra clave de todas estas ideas es la curvatura. La curvatura de un espacio que, bueno, como pueden suponer, lo que trata de, digamos, va a ser un factor que lo que trata de estudiar es cómo se curva ese espacio, ¿no? Bueno, pues lo que se hace para establecer cuál es la curvatura de un espacio es que a cada punto se le asigna un número. Y ese número nos da una idea de cómo se curva el espacio. Ese número tiene un signo, puede ser positivo o negativo. Y el signo determina el tipo de espacio sobre el que estamos trabajando. Si la curvatura es positiva, el espacio es de tipo esférico, como aparece en el dibujo. Si la curvatura es negativa, pues el espacio es de tipo hiperbólico, como aparece, como ese tipo de silla de montar, ¿vale? Y en el caso de que la curvatura sea plana, pues lo que tenemos es un plano. Otra forma de medir la curvatura en este tipo de espacios
es ver cómo son los triángulos. En el primer caso, en el último caso, en el caso de la curvatura plana, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Sin embargo, en los otros dos espacios, en la esfera y en el espacio de curvatura negativa, la suma de los ángulos interiores de los triángulos no suman 180, sino que son mayor y menor que 180. Estas ideas de Gauss luego fueron generalizadas a mayores dimensiones, concretamente a dimensiones pues, cualesquiera, ¿no? Fueron generalizadas por Riemann. Y bueno, ya tenemos los ingredientes un poco para afrontar cómo dar respuesta a lo que Einstein había planteado. En 1907, Minkowski da formalidad a la teoría de la relatividad especial, presentada por Einstein en 1905. La relatividad especial o restringida toma su nombre porque precisamente por esa limitación fundamental que tiene, y es que aplica solo a agentes que observan la naturaleza desde marcos de referencia que se mueven con velocidad constante y en línea recta. Pero bueno, él es capaz, Minkowski, uno de los matemáticos de Göttingen, es capaz de dar una formalidad matemática a esa teoría. A la teoría especial, no a la teoría general. Einstein quería un poco que los matemáticos siguieran indagando en esa formalidad matemática, y en 1915 viaja a Göttingen para dar un seminario y plantear una serie de problemas. Entonces, desde ese momento se establece una batalla entre dos grandes de la historia de la ciencia, entre Hilbert y Einstein. Se desata para ver quién puede dar mejores respuestas a los problemas que están apareciendo. Esa desconfianza entre matemáticos y físicos es muy habitual. Sin embargo, cuando al final el engranaje entre la matemática y la física se soluciona, es cuando se dan precisamente las mejores soluciones a los problemas. Hilbert decía que la física se está complicando tanto que no debemos dejarla en manos de los físicos. Y sin embargo, Einstein le reprochaba a Hilbert y a todos los matemáticos de Göttingen: tengo la sensación de que esta gente de Göttingen, se refería a los matemáticos, en lugar de querer ayudar a uno a formular algo en claro, quiere mostrar a los físicos cuánto más brillantes son ellos que nosotros. Ya han visto que son dos personalidades muy fuertes, pero que al final fueron capaces de reconocer el valor de cada uno. Einstein terminó admitiendo: he adquirido un gran respeto hacia las matemáticas, cuyos aspectos útiles habían considerado hasta ahora en una estrechez de miras. Hilbert reconoció el gran valor de las ideas de Einstein, aunque ayudó después a desarrollar la parte matemática. Siempre planteó que era Einstein quien había dado las grandes ideas. Bueno, pues en esa ya, digamos, nos habíamos quedado en que Emi había tenido los primeros contactos con los trabajos de Hilbert y decide en ese momento, pues, que quizás debería volver a Göttingen. En ese momento, Hilbert la reclama porque Einstein le acaba de plantear un problema sobre la descripción matemática de las leyes de conservación de un sistema físico, y él tiene la impresión de que eso tiene que ver con la teoría de invariantes. La llama, Emi va a Göttingen y allí le cuenta el problema y le dice, bueno, que se dedique a ese problema e intente solucionarlo. Desgraciadamente, al poquito tiempo de llegar, el padre de Emi se pone enfermo y ella regresa inmediatamente a Erlangen.
Yo creo que esto es un momento importante en la vida de Emi, porque a lo mejor se hubiera quedado allí cuidando a su padre, dedicándose a él, y sin embargo, tanto su padre como su hermano le dicen que no, que tiene que volver, que tiene que integrarse con el grupo de Gotinga y que tiene que trabajar con ellos. Ella les hace caso y vuelve a Gotinga. A ver, perdón, creo que no sé lo que pasó. Bueno. Están viendo la... Si vemos que las cosas van cambiando, el cursor parece que está parado. Sí, es que creo que a ver, ¿por qué no sale el... Déjame ver aquí debajo. Bueno, voy a tener que hacer una cosa, salir y entrar, porque creo que se quedó... Esto es lo que pasa con los... No te preocupes. Sí. Bueno, permítame un momentito que entre y salga, ¿verdad? Voy entonces a apagar el ordenador y encenderlo de nuevo, porque creo que es que se me ha quedado totalmente... Porque no responde a ninguna de las estas. Estaba funcionando bien. Enciendo y vuelvo a entrar. Hola otra vez, Edith. Te vemos nuevamente, pero no te oímos. Tienes el micro desactivado. Ahora sí. Ahora bien. Sí, que no tenía activado el micrófono. Vale, perdón. Compartir. Estas son las cosas que ocurren con la tecnología, que muchas veces nos vuelven un poco locos. Voy a abrir esto. Vale, ahora sí. Bueno, pues les estaba contando que Emi vuelve reclamada por Hilbert para intentar afrontar un problema que había planteado Einstein sobre las leyes de la conservación. Y Klein, en ese momento, pues decide, bueno, pues hay que buscarle un trabajo a Emi y propone a la Junta que Emi figure como profesora de la universidad.
se le permita habilitarse como profesora de la universidad. Lo lleva a la Junta y en esa Junta hay 10 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Hilbert en ese momento le dice a sus compañeros en la Junta: caballeros, el consejo no es una casa de baño, así que no veo por qué una mujer no puede formar parte de él, ¿no?, del consejo. En contra, aquellos que mantenían que ella no podía dar clase, decían que ¿qué pensarán nuestros soldados cuando regresen a la universidad y descubran? En ese momento teníamos la Primera Guerra Mundial en Europa, y descubran que tienen que estudiar a los pies de una mujer. Bueno, como por mayoría había salido que sí, pues Klein se prepara la habilitación, pero aquellos que se habían movido en contra hablan con el gobierno y el gobierno paraliza el proceso. Hasta 1919 no se consiguió que Emi pudiera dar clase de forma oficial. Se consiguió en ese momento que se pudiera habilitar como profesora. Por supuesto, se consiguió que diera clase, pero sin cobrar. No podía cobrar como profesora. Su tribunal fueron los mejores matemáticos de la época: Klein, Hilbert, Curán, Landau, Daly. Un poco más tarde, en 1923, fíjense todos los años que pasan por medio, Curán le consigue por primera vez su primer contrato con un sueldo bastante escaso. Eso fueron un poco todas las penurias que tuvo que pasar Emi Neder. Sin embargo, con todas estas penurias y todas estas razones, ella consiguió resultados importantes en estos años de Göttingen. El primer resultado que afrontó, como les decía, es un resultado que cambió la forma de ver la física. Einstein había preguntado por qué se conservan ciertas cantidades en un sistema dinámico. Uno puede pensar que por qué es importante saber que se conservan o no se conservan cantidades en un sistema físico. Las razones, bueno, hay muchas razones, pero una de ellas es que el encontrar cantidades que se conservan facilitan la resolución de las ecuaciones que que modelizan ese sistema físico. Y él quería comprender matemáticamente qué eran esas leyes de conservación, qué significaban esas leyes de conservación. La respuesta preciosa que dio Emi Neder es que esas leyes de conservación se corresponden con simetrías continuas. En matemáticas es lo que llamamos grupos de Lie, son simetrías. ¿Y eso qué significa? Pues que la ley de conservación de la energía se corresponde con que el sistema se conserva con las traslaciones del tiempo. Que la ley de conservación del momento angular se corresponde con que el sistema se conserva con las transformaciones, con las traslaciones en el espacio. Que la conservación del momento angular se corresponde con los sistemas que se conservan con rotaciones. Y que fíjense que además esto no solamente es un camino de ida, sino un camino de vuelta también. Las leyes de conservación nos dan simetrías, pero las simetrías, el encontrar matemáticamente simetrías en el sistema, nos permiten definir también leyes de conservación. Esta respuesta que dio Emi Neder fue, bueno, para Einstein fue asombrosa, clarividente. Y él, digamos que el reconocimiento que siempre tuvo hacia Emi Neder fue precisamente por dar respuesta a esta pregunta. A partir de ahí, la física se transforma absolutamente. Por ejemplo, esta respuesta nos permite decir que las leyes deben ser las mismas para cualquier observador cuando se expresan en cualquier marco de coordenadas con movimiento con velocidad uniforme. Permite explicar perfectamente ese hecho. Además, nos permite decir también que el grupo de simetrías de la relatividad especial es el grupo de Lorentz, definido por transformaciones que mezclan a la vez espacio y tiempo y que permiten conservar la velocidad de la luz. Esto eran cosas que Einstein estaba estudiando y que con la respuesta de Neder había
podido dar clarividencia matemática a sus intuiciones. Pero en esos años no solo desarrolla estos aspectos relacionados con la física matemática, sino que además comienza a elaborar todo un programa de lo que va a constituir lo que es el álgebra moderna. Como decía su alumno, los cálculos matemáticos ahora se organizan por leyes algebraicas, han desaparecido todos los elementos tediosos para realizar esos cálculos matemáticos. Ahora todo se organiza por medio de leyes algebraicas. Hay unos objetos algebraicos y unas leyes entre ellos, y esto pone clarividencia a todo el proceso del álgebra. Es responsable de una visión nueva de las matemáticas. Es posible que ella fuera la fundadora, no es posible, es cierto que ella fuera la fundadora del álgebra moderna, pero eso hizo también que influyera en toda la matemática, en cómo ver precisamente, cómo abordar, cómo intentar entender muchos aspectos de las matemáticas. Introduce la teoría de anillos, que es una teoría fundamental en las matemáticas, en donde simplemente los objetos que se introducen pues se pueden sumar, restar, multiplicar y bueno, y a veces con operaciones que no son conmutativas, que no da lo mismo multiplicar un elemento por otro que al revés. Y también la teoría de ideales. La teoría de anillos ideales es fundamentalmente trabajo de Mineder. Hoy hay anillos que llevan precisamente su nombre. Usa, eso es uno de los aspectos fundamentales también de todo este desarrollo, usa cadenas de objetos para obtener resultados, ¿no? Es una técnica que se usa no solamente en álgebra, sino en muchos aspectos de las matemáticas, y es obtener una serie de cadenas que luego te permiten obtener unos resultados. Durante esos años en Gotinga tuvo mucho reconocimiento. Bueno, después de que acaba la Primera Guerra Mundial, no se le permitía a los alemanes, no sé si sabrán que después de la Primera Guerra Mundial, a los alemanes un poco se les humilló por todo lo que había pasado, y una de las cosas que no se les permitía es acudir al ICM. El ICM es el International Congress Mathematicians, que es el Congreso Internacional que se celebra 4 años, donde se dan las medallas Fields, y es, digamos, la reunión más importante de los matemáticos a nivel mundial. Pues durante una serie de años no se les permitió a los matemáticos hasta que en 1928 Hilbert, con un conjunto de matemáticos alemanes, 66 matemáticos alemanes y una matemática, que era Mineder, acude al Congreso de Bolonia. Hilbert dice en ese momento: las matemáticas no saben de razas y de naciones, ¿no? Reivindicando un poco pues, lo que se había hecho en años anteriores. En 1929 se inaugura el Instituto de Matemáticas de Gotinga y allí se le nombra editora de una de las revistas de más prestigio internacional, Mathematische Annalen. Por supuesto, editora en la sombra, ella no podía figurar como editora, pero era ella la que realizaba todas esas labores de edición. En 1932 recibe con Emil Artin el premio el Ackermann-Teuber Memorial, y es invitada, es la primera mujer que es invitada a dar una conferencia plenaria en el ICM, en el Congreso Internacional de los Matemáticos de Zúrich. Bueno, esta fotografía refleja un poco esos años en Gotinga. Ella tuvo 16 doctorandos a los que le dirigió la tesis, y la relación con ellos siempre fue estupenda, fabulosa. Digamos que los cuidaba y ellos cuidaban de ella. Voy a contar una anécdota de su relación con sus estudiantes que refleja un poco lo buena persona que era. Uno de sus estudiantes estaba terminando la tesis y en un momento dado, antes de terminarla y antes de presentarla, pues lo llaman a filas y se va a la Primera Guerra Mundial. Muere en la Primera Guerra Mundial
y bueno, pues esa tesis en principio se quedó sin terminar. Emmy Noether la terminó y publicó el trabajo, digamos, que recogía los principales resultados de esa tesis. Lo publicó, pero no lo publicó con su nombre, lo publicó con el nombre de su alumno. Eso refleja un poco la categoría personal de esta mujer, ¿no? La bondad y el aprecio y el respeto por sus alumnos. Ella era muy famosa por pasear por sus alumnos por estos jardines, los jardines de Gotinga. Allí discutían continuamente sobre matemáticas, sobre, bueno, absolutamente todo. Y ella siempre pensaba que esta era una buena situación para hablar de matemáticas, no encerrada en los despachos. Cuando el tiempo lo permitía, salía con sus alumnos. El resto de los profesores muchas veces la miraban de forma extraña, ¿no? Porque tenía esa relación especial con sus alumnos. Pero bueno, ella evidentemente era muy feliz en esos años, ¿no? Bueno, la generosidad un poco de Emmy Noether no solamente se ve digamos, en lo que acabo de contar, en su relación con los alumnos. Además, se ve en la generosidad de la transmisión de su conocimiento. Muchos de sus alumnos o de sus colegas reconocieron que fue ella la que inspiró muchos de los resultados con sus comentarios. Este es el caso de sus aportaciones a una parte de las matemáticas que no sé si algunos de ustedes conocerán, porque es quizás la parte más desconocida para la gente que no se dedica a las matemáticas, que es la topología. La topología podría decirse que es la geometría de la plastilina. En realidad se trata de estudiar aquellas propiedades de los objetos que permanecen con todo tipo de transformaciones que no corten ni peguen. La idea es buscar invariantes que nos permitan distinguir dos objetos de tal manera que las transformaciones que estamos considerando entre esos dos objetos ni cortan ni pegan. Eso de cortar y pegar se puede describir matemáticamente. El origen de esa parte de las matemáticas es Henri Poincaré, y él dio los primeros pasos, aunque es verdad que eran bastante farragosos, ¿no? Les voy a presentar un poco algunas ideas. Imaginen estos dos objetos que podrían ser una pelota pues, de playa y un flotador, ¿no? Perfectamente. Nosotros como matemáticos pues decimos que es una esfera y un toro. Y lo que queremos saber es si podemos encontrar una transformación que nos lleve la pelota en el flotador, sin cortar ni pegar. Una transformación en la que simplemente hagamos una deformación. Uno intuitivamente piensa que efectivamente eso no se puede hacer, ¿no? Porque parece como que el flotador tiene algo que no tiene la esfera y es como un agujero ahí en medio, ¿no? Que necesitaríamos pegar ese agujero para que convertir el flotador en una esfera. Bueno, pues para distinguir esos dos objetos existen, bueno, muchos invariantes. Uno de esos invariantes son lo que se llaman los números de Betti, que son unos números, en realidad sobre superficie son 3 números, que lo que reflejan es, el primer número es el número de partes que tienen esos objetos. Por ejemplo, una pelota es una parte nada más, solo tiene una parte. Si en vez de ser una pelota el espacio fueran 2 pelotas, pues el número sería 2, ¿vale? El B0S sería 2. En este caso, la pelota es un 1 y el flotador es un 1, porque el flotador también es solo una cosa, ¿no? Digamos. Esto todo se lo estoy intentando explicar de una forma muy burda, ¿no? Un matemático no lo explicaría evidentemente así, pero esa es un poco la idea. El B1, el segundo número, lo que nos refleja es el número de agujeros circulares bidimensionales, de dimensión 2, ¿vale? Bueno, pues ahora veremos cuántos hay en una pelota y en una esfera. Y el tercer número es el número de agujeros
o vacíos tridimensionales de orden 3. En el caso de la esfera y del flotador y del toro, pues el segundo número es 0, porque no hay agujeros bidimensionales. Para saber si un agujero es bidimensional, lo que podemos hacer es poner una cuerda sobre la esfera e intentar ir reduciendo esa cuerda hasta convertirla en un solo punto. O sea, ir reduciendo el tamaño, poner una cuerda y hacer como un camino cerrado, ir reduciendo ese camino cerrado, ir tirando de la cuerda, reduciendo el camino cerrado. La dejamos la cuerda sobre la esfera y entonces lo que va pasando es que el camino se va reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que desaparece el camino cerrado. Sin embargo, en el toro eso no se puede hacer, porque si hacemos eso en el toro, imagínense, ven que he marcado dos caminos cerrados, el que es de color rosa y el de color rojo. Tanto en la esfera como en el toro no estoy considerando la parte interior, ¿vale? La parte interior es pasiva. Bueno, pues esos dos círculos que estoy poniendo ahí, si los intento reducir, hago lo mismo, lo pienso como una cuerda y empiezo a reducir el tamaño, hay un momento que se sale del espacio, en el caso de la rosa, y en el caso de la roja, pues hay un momento en que tiro y tendría que deformar el objeto. Tendría que deformarlo, deformarlo, deformarlo. Pero nunca podría reducirlo, nunca podría desaparecer ese camino cerrado. Así que el primer número de Betti en el caso de la esfera es 0 porque no tiene números, no tiene agujeros bidimensionales, y en el caso del toro es 2 porque tiene 2 agujeros bidimensionales. Bueno, pues en el caso de la esfera o en el caso del toro, en el caso del flotador, el segundo número de Betti, el tercero, número de Betti, el B sub 0, es 1, porque hay un agujero tridimensional, que es en realidad el contenido, el aire que está metido dentro de cada uno de esos objetos. Bueno, pues si se fijan, los números de Betti del primer objeto y el del segundo son casi iguales, salvo el B1. Bueno, pues por tener el B1 diferente ya podemos deducir que, como los números de Betti son invariantes, no podemos pasar del primer objeto al segundo con una transformación que ni corta ni pega, ¿vale? Bueno, pues para obtener esos números de Betti, hubo que trabajar muchísimo lo que digamos, la teoría que había dado Poincaré, y algunos matemáticos estaban intentando describir esa teoría en términos combinatoriales, es decir, en términos de suma, resta, etc. En 1926, como les decía, estaban intentando varios entender si la topología podía ser descrita en términos combinatoriales, ¿no? Es decir, definirla en términos de ciclos con determinadas propiedades. Y se reúnen en Holanda, en casa de Brouwer, el primero que aparece en la fotografía, se reúnen estos 4 matemáticos. Se reúnen Brouwer, Hopf, Alexandrov y Eminem. Y en una cena, porque las cenas son buenos lugares para discutir la ciencia, ella le pregunta a ellos que estaban hablando de cómo intentar ver esa topología en forma combinatorial, les pregunta: tú sustraes y sumas caminos, ¿verdad? A caminos cerrados, los restas y los sumas, ¿verdad? Sí. ¿Hay un camino 0? Sí, le contesta. Bueno, pues eso es teoría de grupos, lo que he estado trabajando yo durante todos estos años. Y efectivamente, en ese momento nace una parte de la topología que es lo que se considera la topología algebraica. Ella no tiene grandes resultados publicados al respecto, pero es posiblemente ella la que da precisamente las ideas para desarrollar esta nueva rama de las matemáticas. Bueno, digamos que ella estaba feliz, contenta,
estaban llegando los mejores años de su vida, pero llega el horror a Europa. En 1928 Hilbert se presenta a las elecciones y solo alcanza un 2% en las elecciones, pero la semilla de su discurso empieza a nacer, a crecer, y una derrota humillante de la Primera Guerra Mundial para los alemanes, esos dos efectos, generan un ambiente lleno de odio y de desprecios a los judíos, y concretamente a los judíos de la Universidad de Gotinga. A Landau le pintan una horca en la puerta de su casa. En 1933 le comunican a Emmy-Noether que no puede seguir dando, a Emmy-Noether y a otros profesores de la Universidad de Gotinga, que no puede seguir dando clases por su origen judío. La fraternidad de estudiantes la declara judía marxista y no le renuevan el alquiler de su apartamento. Y bueno, a muchos científicos, como decía, judíos, se les impide dar clase en la universidad. Sin embargo, ella ante esta situación se la toma un poco, quiere seguir trabajando, quiere seguir haciendo matemáticas, reúne a sus alumnos en su apartamento, en un apartamento que consigue, allí les da clases, allí discute de las matemáticas, hasta que llega un momento en que la situación es terrible y los propios alumnos le sugieren que salga. Años antes ella había ido a Rusia, había ido con su alumno Alexandrov a Rusia. Intentan buscarle a algún sitio en Moscú, pero la situación allí también es bastante complicada y al final opta por irse a Estados Unidos. Muchos de los científicos de la época marchan a Princeton, al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, porque la familia Bamberger dona una gran cantidad de dinero para que acoja a estos científicos alemanes, exiliados como Einstein, Weil o Newman. Pero nuevamente a ella no le dan un lugar en Princeton. Aunque tenía el reconocimiento de todos estos científicos, vuelven a considerar que es una mujer y que no tiene el mismo nivel que ellos. Emmy es contratada al final en una universidad de mujeres, el College Bryn-Mawr, en 1933, en Pensilvania. Sin embargo, bueno, se le permite, porque todos los científicos reconocen su valía, que vaya a Princeton a dar algunas de sus charlas sobre las matemáticas. Ella, con esas charlas que daba en Princeton, estaba contenta, pero ya no era lo mismo, ya no se sentía tan feliz como los años que pasó en Gotinga. Unos días antes del 19 de abril de 1935, comunica a sus amigos que le han detectado un quiste ovárico, que no tiene la menor importancia y que la van a operar. Y el 10 de abril se opera y 5 días después muere consecuencia de esta operación. Sus amigos quedan devastados de lo que le ha ocurrido. Y bueno, pues ese mismo año, en 1935, cuando se comunica en la Sociedad Alemana Matemática el fallecimiento de Emmy-Noether, todos los matemáticos que asistieron a esa reunión, pues no me va a salir la palabra, le hacen un homenaje, incluso a aquellos que tantos impedimentos le habían puesto para que desarrollara su carrera investigadora y docente. Bueno, quizás es un triste final, pero está claro que lo que ella ha permitido, lo que ella ha conseguido durante estos años es algo que quedará siempre para la historia. Bueno, quiero un poco terminar la charla, con algunos libros que algunos están dedicados a ella, como el de David Blanco La Serna, publicado en Nivola, en la colección de Nivola, pero bueno, otros son sobre mujeres. Yo creo que en cualquier
libro que hablen de mujeres y ciencia, van a encontrar siempre a Amy Nether. Y bueno, lo último que voy a contar es lo que ha significado para mí ella, porque ella me ha permitido realizar algunas cosas que quizás yo nunca hubiera pensado. Bueno, mi investigación se ha derivado un poco a... Yo trabajo en aspectos relacionados con las matemáticas, pero con las aplicaciones a la física, y tiene que ver mucho pues, con esa parte que ella dedicó a la física matemática. En un momento dado, pues me pidieron que escribiera, Luis contaba, o estaba puesto por ahí, que yo era biógrafa de Amy Nether. Creo que no soy biógrafa de Amy Nether, sino que en algún momento dado me pidieron que escribiera un libro para ella. Es este libro que aparece aquí, es un libro pequeñito, que recoge un poco los aspectos de su vida y algunas de las cosas que yo les he contado aquí, que los que escribí, bueno, con mucho cariño y con mucho amor. Está quizás pensado para que lo pueda leer cualquiera. Estaba pensado más bien para alumnos de secundaria, del nivel de los alumnos de secundaria, o sea que bueno, que yo creo que es un libro muy pequeñito y que sobre todo la alegría que me dio a mí publicar este libro, además de escribir sobre ella, porque pude dedicárselo a parte de las mujeres de mi familia, concretamente a mi abuela y a sus hijas, entre ellas pues mi madre, que la verdad que nunca lo tuvieron fácil y que como ella nunca dejaron de luchar, ¿no? No solamente eso, sino que con el paso de los años, mi amiga Marta Macho de la Universidad del País Vasco coordina un libro de mujeres matemáticas, de 13 mujeres matemáticas, y me pide que escriba un capítulo dedicado a Amy Nether. En ese momento, bueno, Marta me dice que no sea una biografía estándar. Bueno, yo lo que pensé es contar un pequeño cuento de un encuentro con Amy Nether en el futuro, donde hubiera sido posible con los hologramas intentar tomar un té en Gotinga con ella. Y le pedí a mi amiga Margot, la que aparece aquí con su abrigo rojo, le pedí que ilustrara ese cuento. Margot estudió conmigo, es matemática también y pintaba maravillosamente bien. Y bueno, aunque en principio me dijo que sí, luego me dijo que no, porque ella hace mucho tiempo que había perdido la ilusión con la pintura y bueno, lo había dejado. Me propuso entonces que ilustrara mi cuento unas alumnas que no les gustaba nada las matemáticas, pero que estaban pasando por, bueno, que tenían unas edades complicadas y que necesitaba una cierta autoestima y que dibujaban muy bien. Y son pues estas chicas que aparecen aquí, Alba, Andrea, Lía, Lise y Sheila. Ellas tres hicieron unas imágenes de Amy Nether que ahora les voy a enseñar, pero quisiera contar, para cerrar un poco esta última historia, que cuando le fui a entregar el libro a cada una de ellas, a los pocos días, bueno, en ese día le conté lo que había pasado, o sea, cuál era mi idea inicial, y era que Margot ilustrara el cuento, pero que ella me había dicho que no porque no se sentía con ilusión para hacerlo. A los pocos días, entre todas, le compraron un bloc de pintura para que Margot comenzara de nuevo a pintar. Creo que es una preciosa historia que precisamente Amy pues, ha dado a mi vida, ¿no? Estos son los dibujos, los maravillosos dibujos de estas chicas. Verán ustedes cómo ponen, por ejemplo, las ecuaciones en su... Ellas no entendían las matemáticas, evidentemente, pero buscaron las ecuaciones, las colocaron en el dibujo, entendieron qué es lo que le pasaba a Amy Nether. Y el último de los dibujos es un dibujo en donde Amy Nether no aparece, solo aparece su nombre, pero es muy significativo, creo que era el de Alba. En ella aparecen pues, las tazas de té que nos tomábamos Amy Nether y yo, en mi cuento. Aparece mi perro estratónico, que también aparece en el cuento. Y aparecen esos dineros que no se le pagaron a Amy Nether por sus clases.
Y finaliza, digamos, la ilustración con una frase que a mí me gusta mucho, que significa: haz cosas que merezcan la pena recordar, pero no recordarlas solo hoy, sino toda la vida. Y yo creo que eso resume, esa frase la puso Alba, no sé de dónde la sacaría, a lo mejor existe por ahí esa frase, pero esa frase la añadió esa frase a su dibujo sin que nadie se lo dijera. Y yo creo que esa frase responde a la vida de Emi. Ella hizo cosas, ¿no?, que la recordarán toda la vida y que seguirá en la historia de la ciencia, ¿no? Bueno, con eso un poco termino. Muchas gracias. Les dejo, bueno, simplemente Luis habló al principio de que yo en estos momentos estoy dirigiendo o coordinando, no me gusta esto de dirigir tanto, sino de coordinar el aula divulgativa, el aula cultural de matemática divulgativa de Matibul. Estas son nuestras redes, las que aparecen aquí a la izquierda. Y además pertenezco a un grupo de divulgación nacional, que es la Red DIMA, bueno, que estamos organizando para este año, para marzo del año que viene, una serie de actividades y que, bueno, que esta también es nuestra dirección. Y con eso, bueno, pues quedo un poco a que ustedes hagan las preguntas que consideren oportunas. Voy a quitar la presentación, si les parece. ¿Verdad, Luis? Quito la presentación, ¿no? Sí, y entre tanto, ahora se abre el prometido coloquio, turno de preguntas, pero antes que nada, Edith, muchas gracias por la charla, por hacer divulgación de esta figura de la historia de las matemáticas, cuyo legado sigue estando presente. Y dicho esto, por favor, pregunten, que de momento todavía es gratis. Sí, todavía tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, lo tenemos, así que por favor, aprovechen la ocasión. No bueno, siéntanse libres para preguntarlo, o a través del chat o a través de... Por de pronto en el chat, Isabel Martínez Ocaña, muchas gracias por la charla. Vale, gracias. Yo creo que siempre es un gusto contar una charla de Mineder, porque tiene toda una historia que es realmente apasionante. Se puede decir que le tocó vivir tiempos interesantes en esa fórmula de la vieja maldición de ojalá vivas tiempos interesantes. Sí, tiempos difíciles, muy difíciles. Y sobre todo, yo lo que me sorprendo mucho de ella es que fue una revolucionaria sin querer serlo. O sea, su objetivo no era ese, ¿no? Su objetivo era hacer matemáticas y hacer lo que a ella le gustaba. Y sin embargo fue un ejemplo para sus alumnos, para mucha gente, ¿no? Para muchas mujeres que estudiaron como ella. Hay una pregunta ya formulada. Paula, ¿no? Sí, que si conoció a otra matemática de la época o algún trabajo de otra matemática. Ella tenía muchas colaboradoras matemáticas, sí. Sí, y dirigió a algunas. Ahora no recuerdo exactamente sus nombres, no tan conocidas como ella, ¿vale? Pero sí, sí. Ella dirigió a algunas matemáticas y conoció a algunas matemáticas también de la época. De hecho, cuando iba ya a algunas de sus clases, había matemáticas en sus clases. En las clases que iba a la universidad, ella no era la única mujer. Habían algunas otras, lo que pasa que, digamos que las aportaciones no fueron tan relevantes. ¿Alguna pregunta más? Es curioso porque en matemáticas, sí, es curioso, ¿no? Porque en matemáticas, no te creas que hay mucha gente que conoce a Mineder. Parece una cosa paradójica. Porque claro, la matemática que implementó Mineder es muy sofisticada, es una matemática de un nivel importante. Y muchas veces trabajamos, por ejemplo, con anillos, con ideales, con ese tipo de cosas, pero no sabemos que efectivamente Mineder fue pues, la creadora de ese tipo de estructuras, ¿no? Sin embargo, los físicos sí conocen
a nuestra protagonista, porque tienen ese sentido de que la física se transformó completamente con sus teoremas, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más o comentario? Sí, pues Paula García, Luis, adelante, Paula, si quieres activas tu micrófono, como tú quieras. como tú prefieras. Vale, pues mejor. Buenas noches a todos. Bueno. Y mi pregunta es que si queda constancia de algún manuscrito o algo sobre el trabajo de esta mujer. Sí, ella escribió todo su trabajo en artículos, hay muchísimos artículos, publicó mucho en esta revista, Mathematics Annales, pero todos sus artículos fueron publicados. No comenté que los trabajos, la respuesta que dio a Einstein sobre las leyes de conservación, no las pudo presentar ella, las tuvo que presentar porque, bueno, tú sabes que la mayoría de los científicos no solamente escribimos artículos, sino que además tenemos que presentarlos en foros académicos, ¿no? Porque tienen que estar sometidos a discusión. Pues ella no podía presentar ese trabajo, no lo pudo presentar a sus colegas matemáticos. Lo tuvo que presentar Klein. Klein fue el que presentó bueno, evidentemente diciendo que no era obra suya, sino era de Mineder, pero lo tuvo que presentar él. Pero sí, hay muchos artículos escritos por ella. ¿Alguna pregunta más? Pues si no las hay, solamente me queda reiterar mi agradecimiento a Edith por haber estado aquí, por la conferencia que nos ha dado, por traer al presente a una protagonista de la investigación y de la actividad científica en el ámbito de las matemáticas y agradecerle también su incansable labor divulgadora en ese ámbito. Así que espero volver a tener tiempo, es que además hay que decir que tenía sus temas para escépticos en el pub y hablamos de que este sería ahora, pero habrá un siguiente y, como puede decirse en la franquicia cinematográfica, Edith Padrón Fernández, volverá en la 12ª temporada de Escépticos en el pub en Tenerife. Sí, bueno, yo estoy encantada de venir y, bueno, también tengo que decir que aunque tú digas de mi gran labor divulgadora, yo creo que es una labor del grupo. Nosotros tenemos un grupo bastante numeroso de gente que permite dar visibilidad a muchas de las acciones que hacemos porque bueno, somos muchos y así el trabajo siempre está muy repartido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Luis, como te comenté antes, volveremos a trabajar conjuntamente. Ya lo hemos hecho ahora en algunas cosas. Tenemos que hacer las cosas conjuntamente, ¿vale? Porque podemos conseguir mayor visibilidad. Pues, aunque suele decirte eso de scriptaman en verba volant, como en este caso la palabra queda registrada, queda grabado, no podemos defraudar. Y nada, por supuesto, porque la labor de divulgación del conocimiento, de la ciencia en su más amplio concepto, no para, no descansa y debe continuar constantemente. Con esto terminamos la 83ª edición de Escépticos en el pub en Tenerife, este ciclo de conferencias informales que se organiza desde la Universidad de La Laguna. Nos volveremos a encontrar el mes próximo, que al ser diciembre tendremos una edición especial de Escépticos en el pub de Tenerife vinculada a la 10ª semana del cómic de La Laguna. No pierdan de vista nuestra presencia en las redes sociales ni la sección de agenda de la Universidad de La Laguna, porque ahí encontrarán ustedes cumplida información sobre la última edición de este año natural. Hasta entonces, cuídense mucho.